si el cerebro no fuera realmente quien manda? Pensemos en ello un momento. Y si, en lugar de ser prisioneros de nuestra biología, de nuestros genes y nuestros circuitos neuronales, fuéramos en realidad los programadores. Hoy tenemos sobre la mesa unos extractos del libro Desarrolle su cerebro, del Dr. Joe Dispenza. El subtítulo ya es toda una declaración de intenciones. La ciencia para cambiar la mente. Algunos lo conocerán por su aparición en la película ¿Y tú qué sabes? Nuestra misión para los próximos minutos es analizar la idea central de esta obra, que tenemos la capacidad de cambiar conscientemente nuestro cerebro y, por extensión, nuestra vida. Vamos a centrarnos en la intención del autor y sobre todo en el marco científico que propone en el prólogo el físico cuántico Amit Goswami, que es donde está, yo creo, el verdadero cambio de juego. Es una premisa audaz, sin duda. Y lo que es crucial entender desde el principio es que Dispenza no presenta esto como un libro más de filosofía o, de pensamiento positivo. Lo enmarca como un manual de usuario para nuestro propio cerebro, basado en lo que él y Goswami argumentan que es un cambio de paradigma científico que lo trastoca todo. De hecho, hay un detalle en los agradecimientos que me parece que lo dice todo. Dispenza escribe, y cito, «Este libro no fue escrito en principio para los científicos, investigadores o académicos, sino para la persona común y corriente». Eso, de entrada, ya nos dice mucho sobre su objetivo, ¿no? Totalmente. Esa frase es la clave de bóveda de todo el libro. Lo posiciona como una herramienta, una guía práctica. No es una publicación para una revista científica. Para nada. El propio autor dice que su propósito es contribuir a ayudar a la gente a transformar su vida. Por eso limita el enfoque a la ciencia de cambiar nuestra mente. Sabe que si se perdiera en 1000 vericuetos teóricos, perdería la aplicabilidad. Claro. Pero también hay otro matiz interesante en esa parte inicial. Él mismo admite que escribir el libro fue un parto lleno de complicaciones y que el proceso le cambió a él primero. Eso le da una capa de humanidad. No es un gurú en un pedestal dictando verdades, sino alguien que ha recorrido el camino que propone. Reconoce que tuvo que superar su propia visión limitada de sí mismo para poder escribirlo. Y eso es fundamental para la credibilidad del mensaje. Sugiere que el conocimiento que comparte no es solo académico, sino experiencial. Refuerza una idea central de su tesis. El cambio no es un evento mágico, instantáneo. Es un proceso, a menudo difícil, que requiere superar las propias limitaciones. Un proceso que él mismo vivió. Exacto. Vale, entiendo la intención del autor. Es accesible y basado en la experiencia. Pero para que todo esto no se quede en simple filosofía de autoayuda, necesita una base potente. Y parece que el prólogo de Amit Goswami va directo a la yugular con eso. Plantea una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién manda aquí? ¿La conciencia o el cerebro? Esa es la encrucijada. Goswami lo explica describiendo dos paradigmas totalmente opuestos. El paradigma antiguo, el materialista, que ha dominado la ciencia durante siglos, dice que la conciencia es un epifenómeno del cerebro. Un epifenómeno. Suena muy técnico. A ver, desgranemos eso. ¿Sí? Sería como el humo de una locomotora. El humo es un producto del motor, existe gracias a él, pero no es lo que hace que el tren se mueva. Esa analogía es perfecta. El jefe. La conciencia es una consecuencia, algo secundario que emerge de la complejidad neuronal. Pero el nuevo paradigma, apoyado en las interpretaciones de la física cuántica, le da la vuelta por completo. Propone que la conciencia es el terreno del ser, la base fundamental de la realidad. Ajá. En este modelo, es el cerebro el epifenómeno, el secundario. La conciencia no es el humo, es el ingeniero que diseñó y conduce la locomotora. O sea que pasamos de pensar somos nuestro cerebro Sí. a entender que tenemos un cerebro. Las palabras son casi las mismas, pero la implicación es abismal. Totalmente. Ahora aquí es donde me surge la primera gran duda, actuando un poco como abogada del diablo. Adelante. Esto choca frontalmente con lo que vemos en la neurología clásica. Sabemos que una lesión en un área específica del cerebro puede cambiar radicalmente la personalidad, borrar recuerdos o impedir hablar. ¿Cómo explica este nuevo paradigma ese vínculo tan físico y evidente si se supone que la conciencia es la que manda? Es una pregunta excelente, y es probablemente el mayor punto de fricción. La respuesta que ofrece este paradigma no es que el cerebro sea irrelevante, ni mucho menos. La clave está en la analogía. Si la conciencia es el ingeniero, el cerebro es la máquina. Si la conciencia es la música que suena en una emisión de radio, el cerebro es el aparato de radio. Ah, claro.
Si yo cojo un martillo y rompo la radio, la música deja de sonar en mi habitación. Exacto. Pero eso no significa que la emisión, la señal que viaja por el aire, haya desaparecido. Solo he roto el receptor. Exactamente. Una lesión cerebral es un receptor dañado. Impide que la conciencia se manifieste o se exprese correctamente a través de esa herramienta física, pero no anula la existencia de la conciencia en sí. Y aquí es donde Goswami introduce el argumento cuántico para sostener por qué la conciencia debe ser la señal y no el aparato. Vale. Se basa en una de las ideas más extrañas y comprobadas de la física cuántica, que las partículas fundamentales no existen como cosas concretas hasta que las observamos. Antes de eso, son solo ondas de posibilidad. Existen en un estado de potencialidad como una nube de futuros posibles a la vez. Justo. Y el acto de observar, de medir, es lo que obliga a esa nube de posibilidades a decidirse por una, a colapsar en una realidad concreta. El colapso de la onda de posibilidad cuántica. Ese es el nombre. Y aquí viene el argumento de Goswami. Si la conciencia fuera solo un producto del cerebro, el umbro de la locomotora, y el cerebro, como toda materia, está hecho de estas posibilidades cuánticas, tendríamos un problema irresoluble. Sí. A ver si lo sigo. Tendríamos una posibilidad intentando observar a otra posibilidad para que se concrete. Y eso no funciona. Como él mismo escribe, la posibilidad acoplada a la posibilidad solo genera una posibilidad mayor. Sería un bucle infinito. Un bucle infinito de potencialidad sin que nada llegara a materializarse nunca. Por lo tanto, la conclusión lógica a la que llega Goswami es que aquello que observa, la conciencia, debe estar fuera del sistema de posibilidades. Debe ser algo no material, algo fundamental, que puede elegir y convertir una de esas posibilidades en la realidad que experimentamos. La mano que sintoniza la emisora en la radio. A eso lo llama nuestro poder de elección cuántica. Justo eso. Vale, la idea es vertiginosa. Si la aceptamos, aunque sea como hipótesis, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué significa esto para nuestra vida diaria? Si tenemos ese poder de elección cuántica, ¿cómo se aplica a algo tan terrenal y a veces tan incontrolable como nuestras emociones? Ahí está la conexión directa, el paso de la teoría a la práctica. Nos lleva de lleno al concepto de inteligencia emocional. Desde esta perspectiva, no se trata de reprimir las emociones, sino de no ser sus esclavos. Dispensa habla de estar apegado a los circuitos cerebrales conectados con las emociones. Ya. Ni para ilustrarlo, Goswami cuenta una anécdota genial sobre Einstein. Sí, la leí. Es buenísima. Cuando se mudaba de Alemania a Estados Unidos, su esposa se lamentaba de tener que dejar sus muebles diciendo: «Estoy tan apegada a ellos», y Einstein, con esa mezcla de ingenio y distancia, le responde: «Pero mi querida, ellos no están apegados a ti». Uf, En esa frase está toda la filosofía. la moraleja es potentísima. Las emociones no se nos aferran. Somos nosotros los que nos aferramos a ellas. O, para ser más precisos, según lo que plantea el libro, nos aferramos a los surcos, a los circuitos neuronales que las disparan una y otra vez de forma automática. Y ahí es donde reside el poder del nuevo paradigma. Si la conciencia es primaria y trasciende al cerebro, no tenemos por qué identificarnos con esos circuitos preestablecidos. ¡Claro! El libro sugiere que podemos usar esa conciencia para observar nuestros patrones emocionales desde fuera, sin ser arrastrados por ellos. Y aquí viene lo práctico. No se trata solo de pensamiento positivo, no. Dispensa propone técnicas activas, como la meditación enfocada, donde no buscas dejar la mente en blanco, sino ensayar mentalmente una nueva realidad. Es decir, no solo pensar en un futuro deseado, sino sentir las emociones de ese futuro como si ya estuviera ocurriendo. Exacto. Se trata de enseñarle al cuerpo, a nivel químico, cómo se siente esa nueva realidad. Al hacerlo repetidamente, el cuerpo empieza a enviar nuevas señales al cerebro, creando y reforzando nuevos circuitos neuronales. Estás literalmente construyendo el hardware para una nueva mente. Estás usando la conciencia para remodelar la biología. Es algo que el paradigma antiguo, donde el cerebro es el jefe inmutable, no puede explicar de forma satisfactoria. Suena muy empoderador, pero tengo que volver a hacer de abogada del diablo. Claro. Una idea tan potente también puede ser peligrosa si se malinterpreta. No abre la puerta a una forma sutil de culpabilidad. La idea de que si estás enferma o si sufres, es tu culpa por no elegir bien tus pensamientos o no vibrar en la frecuencia correcta.
¿Cómo aborda el libro ese riesgo? Es posiblemente la crítica más importante y necesaria a este tipo de enfoques, y es crucial aclararlo. El libro se presenta como una herramienta de empoderamiento, no de juicio. No se trata de negar los factores externos, la genética o las circunstancias de la vida. Se trata de enfocarse en el margen de influencia que sí tenemos. Vale. Es pasar de una actitud de «esto es lo que me ha tocado» a una pregunta activa. ¿Qué puedo hacer yo, desde mi conciencia, para influir en mi biología y en mi experiencia? Es una herramienta para tomar las riendas de lo que está a nuestro alcance, no para culparnos por lo que no lo está. Es la diferencia entre responsabilidad, que es poder, y culpa, que es una carga. Entendido. Es un matiz fundamental. Y me recuerda a otra anécdota del prólogo, la de Gandhi. ¿Ah, sí? Cuando le preguntaron a su esposa cuál era el secreto de su poder, de su capacidad para movilizar a millones, ella dijo algo increíblemente simple. Gandhi es congruente en lo que dice, piensa y hace. Esa es la sincronía total. Ese es el objetivo final que se plantea, la congruencia. Integrar pensamiento y sentimiento, palabra y acción. El gran desafío, según este enfoque, es que a menudo vivimos en una profunda incongruencia. Pensamos, debería empezar a cuidarme, pero sentimos un rechazo total a la idea de ir al gimnasio. Y al final, la acción que realizamos es quedarnos en el sofá. Conozco bien esa sensación. Es como llevar el freno de mano puesto todo el tiempo. Sí. Hay una parte de ti que quiere ir en una dirección y otra que tira con todas sus fuerzas en la contraria. Esa es la incongruencia que nos agota y nos frena. El libro se presenta como una hoja de ruta, con el conocimiento teórico y las herramientas prácticas para empezar a alinear esos tres niveles: pensamiento, sentimiento y acción. Y lo más importante es que no lo plantea como una metamística inalcanzable, sino como una habilidad que se entrena. ¿Cómo aprender a tocar un instrumento? Exacto. Al principio es torpe y difícil, pero con la práctica se crean los circuitos neuronales para que esa congruencia sea cada vez más natural. Entonces, para recapitular y asegurarnos de que hemos extraído la esencia, el mensaje central de desarrolle su cerebro, es un cambio radical de perspectiva. Es la invitación a dejar de vernos como un efecto pasivo de nuestro cerebro y empezar a considerarnos la causa activa. Si tuviera que destilarlo en una sola idea, sería esa: empoderamiento a través de la comprensión. La noción de que, al entender este nuevo paradigma, obtenemos la capacidad y, por tanto, la responsabilidad de gestionar nuestra mente y nuestras emociones para, literalmente, esculpir nuestro cerebro y transformar nuestra vida. El viaje de ser una víctima de la biología. A ser un creador consciente de la propia realidad. Y todo ello, volviendo al principio, empaquetado no como un denso tratado académico, sino como un manual de instrucciones accesible para esa persona común y corriente que el autor tenía en mente. Justo ahí está el poder de su mensaje. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una idea para darle vueltas. A ver. Si aceptamos esta premisa, que la conciencia puede influir y reconfigurar la materia física de nuestro cerebro, ¿dónde están realmente los límites de esa influencia? El libro se enfoca en la salud, en el bienestar, en superar traumas. Pero si se llegara a dominar por completo esa congruencia de la que hablaba la esposa de Gandhi, esa sincronía perfecta entre lo que se piensa, se siente y se hace, ¿qué otras posibilidades cuánticas de nuestra realidad, más allá de nuestro propio cuerpo, podrían empezar a colapsar a nuestro favor? La pregunta ya no es solo sobre cambiar nuestra mente, sino sobre hasta qué punto nuestra mente puede cambiar nuestra realidad.